Hola, buen día. Los saluda Ricardo Jauregui de SF Consultoría Fiscal. Hoy platicaremos las implicaciones legales de la compraventa de facturas. Es muy importante mencionar que desde hace algunos años el SAT y el gobierno mexicano han estado luchando contra la compraventa de facturas apócrifas. También se dieron cuenta del desfalco millonario que este tipo de actos le ha causado al erario público. Algunas de las modificaciones legales que hemos visto durante los últimos 3 años son adecuaciones al Código Fiscal de la Federación, al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales. Todo ello para evitar y eliminar el uso de este tipo de actos, de la compraventa de facturas. Y bueno, cabe mencionar o cabe explicar qué es una empresa fantasma o qué es una empresa facturera, por qué se da, cómo se utiliza. Bien, este tipo de sociedades nacen analizando 3 tipos de factores. Primero, con esto se esconden actividades ilícitas, ¿sí? Actividades de blanqueo de capital, actividades de contrabando, actividades de narcotráfico, y este tipo de sociedades lo que hacen, lo que muy comúnmente conocemos como lavar el dinero. Segundo, también lo vemos como una deficiencia en la cadena operativa de alguna industria, de algún sector. ¿Por qué? Porque yo tengo mis operaciones, soy una empresa establecida, pero desconozco que mi proveedor está adquiriendo una factura y me la entrega a mí para yo poderle pagar. Y en un tercer punto, analizamos que son contribuyentes que saben para qué sirven y saben para lo que se tienen que utilizar y las adquieren sin mayor problema. Entonces, nos enfocaremos en las empresas que dentro de su cadena operativa tienen este tipo de operaciones o de actos. Es muy importante platicar que una compraventa de una factura, o más bien la compra de una factura, nos sirve a nosotros como empresa para reducir, eliminar la carga tributaria, el ISR, el IVA, ¿sí? Entonces, es muy importante que analicemos la naturaleza de este tipo de actos para evitarlos. ¿Y cómo operan las facturas? Yo soy una empresa operativa real, le pago, solicito el servicio a alguna empresa o a algún proveedor y esta empresa me entrega un comprobante, yo le pago y listo. Esta es cuando la empresa sabe o no sabe o desconoce que su proveedor le está entregando una factura apócrifa. Pero en el caso de los contribuyentes que saben para qué sirve este tipo de recursos, lo que hacen es solicitan la factura por el gasto que van a realizar sin comprobante fiscal, obtienen un comprobante, transfieren el dinero y se les retorna vía transferencia, vía cheque o vía efectivo. Entonces, esta es la ruta operativa que tienen este tipo de actos. Y bueno, dentro de las sanciones que se están tipificando para este tipo de actos, primero hay que mencionar que delincuencia organizada entra dentro de este concepto. Delincuencia organizada en el Código Penal nos habla de cuando se reúnen 2 o más personas para delinquir. Entonces ya se está tipificando la compraventa de facturas dentro de delincuencia organizada y los atributos que corresponde a este concepto. Entonces ya el Código Fiscal de la Federación en el 113 bis nos habla de 2 a 9 años de prisión para quien compre, venda, enajene o sepa de la compraventa de facturas. Y bueno, también el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales nos hablan de este tipo de cifras y este tipo de actos. Otro concepto importante es la prisión preventiva oficiosa. En caso de tener operaciones superiores a 7.8 millones en el ejercicio con facturas apócrifas, la sanción es prisión preventiva oficiosa, en donde nosotros no tendremos defensa y directamente estaremos en prisión por este tipo de actos graves. ¿Qué les recomiendo para evitar este tipo de situaciones? Bueno, nosotros como empresa, como contribuyente legalmente constituido, lo que tenemos que hacer son controles de cumplimientos normativos para evitar este tipo de situaciones y que nos afecten a nosotros como empresa. Primero que todo, debemos tener una política con nuestros proveedores. Dependiendo de cierto monto, pediré o no cierta documentación. ¿Por qué? Porque si yo tengo una operación de 100,000 pesos, va a ser operación única y yo tengo gastos superiores a 100 millones, es menos del 1% esta operación. Con ello, lo que menciono es que no es relevante para nuestra empresa.
Entonces debemos tener una política en donde a partir de cierto monto, dependiendo de la magnitud de nuestra empresa, pidamos toda la documentación completa. Y en algunos casos únicamente pedir la constancia de identificación o la acta constitutiva cuando el monto de las operaciones es irrelevante. Dentro de este manual, dentro de este proceso y documentos a solicitar, les sugiero dentro de la documentación, acta constitutiva, la constancia, comprobante de domicilio, estado de cuenta, identificación oficial vigente del representante legal, algunas fotos de la fachada, currículum de la empresa, página web y teléfonos de contacto. Con toda esta información podemos nosotros protegernos como empresa y decirle al SAT en algún futuro que al momento de las operaciones, de las transacciones, la empresa cumplía cabalmente con todas sus obligaciones. También importante solicitar cuando recibimos una prestación de servicio la capacidad técnica de quién nos va a brindar el servicio. Puede ser el currículum de la persona, del técnico, del especialista, puede ser también la cédula del Seguro Social, la opinión de cumplimiento en temas de Seguro Social y cerciorarnos en determinado caso que la empresa paga sus cuotas ante el seguro y paga el IVA y retenciones por sus empleados, sobre todo cuando la empresa que nos brinda el servicio tiene registro REPSE. Toda esta documentación que les acabo de mencionar nos va a servir para tener nuestro expediente y en algún momento poderle debatir a la autoridad. También es muy importante dentro de nuestras operaciones darle un oportuno seguimiento y darle una evidencia y materialidad que es alguno de los elementos que la autoridad nos está solicitando. Con esta documentación te cercioras que como empresa o como tu proveedor, la empresa tenga empleados, la empresa tenga activos o la infraestructura, como lo menciona el SAT, y la empresa tenga inventario. Con estos tres elementos, al menos vas a poder debatir de primera instancia con la autoridad que la empresa que te está brindando un servicio es real y existente. Entonces, muy importante pedir esta documentación y sobre todo, lo mencionaba, el seguimiento al servicio o a la operación que te está brindando. Por ejemplo, si tenemos algún servicio de remodelación o de construcción, evidencia fotográfica. ¿Para qué? Para darle la magnitud que se merece al proyecto. También en algunos casos, cuando es un tema de desarrollo inmobiliario, hay planos, hay renders, todo eso nutre para que la autoridad quede satisfecha. Otro tema también muy importante, la fecha cierta. Desde hace algunos años salió una jurisprudencia en donde nos exige fecha cierta. ¿Qué es esto? Es la validez de algún fedatario público para nuestros contratos y darle la fecha del momento en el que se está firmando para que la autoridad no sospeche o no argumente que la operación se llevó apenas el día que nos está revisando. Entonces, son elementos que debemos de cuidar para evitar este tipo de operaciones. Por último, les mencionaré qué sucede si yo como empresa detecto que alguno de mis proveedores se encuentra dentro de la lista negra. ¿Qué es la lista negra? La lista negra es una relación que el SAT periódicamente está actualizando en donde se encuentran contribuyentes que están simulando operaciones. Si dentro de nuestra organización detectamos, ahorita hay software donde de momento nos dicen quiénes están en esa lista y detectamos que algún proveedor de hace 2-3 años se encuentra dentro de esa lista, lo que tenemos que hacer son 3 opciones. La primera es autocorregirnos en el momento en el que nosotros estamos viendo que está un proveedor dentro de esa lista. Tenemos que darle efecto contrario o reversa a todas las operaciones que tuvimos con este contribuyente. Segundo, esperar a que te llegue una revisión o una invitación por este tipo de actos. De forma automática te llegará un buzón en donde te dirán, oye, tienes operaciones con esta empresa, autocorrígete. Y en ese momento puedes esperar, puedes argumentar y preparar la documentación en caso de que no la tengas. Y tercero, bueno, podrás demostrar y si la autoridad no queda satisfecha con todo lo que le estás demostrando, tendrías que ir a juicio. Esos son los 3 pasos para atender a la autoridad en este procedimiento. Entonces, vemos la importancia del cumplimiento normativo dentro de nuestra compañía para no vernos afectados por la deficiencia de algún contribuyente o la deficiencia de algún proveedor en nuestra cadena operativa. Espero que la información te haya sido interesante y recuerda visitarnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como SF Consultoría Fiscal, en donde subimos información de interés. Muchísimas gracias y hasta pronto. SF Consultoría.